que haya prestado atención a la letra, sobre todo porque si veía nada más a Jesse haciendo mímicas, ¿no? De hecho que nos distraíamos con ello. Cierto, hay un problema ahí técnico que ya tiene que ver con la internet y todo ello. Gracias, Jesse, sin embargo, por ese mensaje en canción. ¿Sí? Una bendición para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Eclesiastés. Abrimos nuestras Biblias en Eclesiastés, el capítulo número 12. Eclesiastés, capítulo número 12. Eclesiastés 12. Eclesiastés, capítulo número 12. Leemos nuevamente el versículo 1, sí, capítulo número 12, el versículo 1 que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ya desde la semana pasada, estudiando este pasaje, nos dimos cuenta de que es cierto lo que el escritor desea que los jóvenes, ¿no? La juventud entienda, es que deberían ellos en su juventud tratar de encaminar sus vidas en el Señor. Que entiendan que la juventud o el periodo llamado de la juventud es corto, se pasa rápido, ¿sí? Cuando uno es joven, cierto, no se da cuenta de ello. Cuando uno es joven piensa que tiene toda una vida para hacer lo que él o ella desea. Sin embargo, entienda usted, ese periodo se acaba rápido. Y no lo digo yo, aunque sí lo estoy experimentando, pero más que nada la Biblia lo dice, ¿sí? La Biblia es la que le está enseñando a usted. Y dice que los años, ¿sí?, de adultez comienza a hacer que uno quebrante también en su salud, en su aspecto físico. Y desde el versículo número 2 nos dice casualmente ello, ¿no? Por ejemplo, nos habla y nos dice antes que se oscurezca el sol. En el versículo 3 habla de temblarán los guardas, y hemos hablado de las extremidades del ser humano, que conforme uno va creciendo en edad, sí, también los brazos se hacen menos fuertes, las piernas se hacen menos fuertes, sí. Ya comienza uno a decrecer más que a crecer, comienza uno a encorvarse más que a estar erguido, como dice al final, a la mitad del versículo 3. Al final dice que hasta las muelas mismas, ¿no?, comienzan a disminuir, y eso es muy cierto. Versículo 4, las puertas de afuera se cerrarán, referencia a la audición, ¿sí? Luego, más adelante también dice, al final del versículo 4, cuando se levantarán a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Esto es aún el mismo sueño, ya no es igual. O sea, el ser humano ya no descansa tan igual como descansaba cuando era joven. Y esto, jóvenes, entienda, va a venir rápido, ¿sí? Más rápido de lo que usted piensa. Déjeme hacerle una pregunta a aquellas personas que son mayores, ¿sí? ¿Cuándo se pasa el día más rápido? ¿Cuando uno es joven o cuando uno es más adulto? Cuando uno es joven, supongo. No, adulto. ¿Más rápido? El día enciende, usted tiene 24 horas, punto, ¿sí? ¿Cuándo pasa más rápido? Claro, tanto para el joven como para el adulto, el día tiene 24, el día y la noche 24 horas. Pero cierto, para el joven es como que, nos falta el tiempo, ¿verdad? Mientras que para aquellos que ya somos más adultos, esto es, a los que estamos en los 40, ¿no es así?
como que ya comienza la cosa a hacerse un poco más lento, los 50, sí, más lento, los 60, ¿no? Que el día, ay, 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 ¿verdad? Y los 70 también, sin duda que sí. Entienda usted eso, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el adulto es todo, perdón, el joven es todo pilas, ¿no? Acá, ya, la energía que hay y todo eso, ¿no? Mientras que ya nosotros hacemos las cosas un poquito más lentos, ¿sí? No porque querramos, sino que ya nuestro cuerpo nos pide eso. Entonces, jóvenes, entiendan esto, a ustedes también les va a ocurrir. Por eso, en el capítulo anterior, al final, les dice primero, disfruten. O sea, disfruten la juventud, pero entiendan que disfrutar la juventud es en el Señor. En el versículo 5, que es donde nos quedamos, dice, cuando también temerán de lo que es alto, ¿sí? O sea, mientras más joven uno es, más atrevido uno es. Pero no solo más atrevido, sino también mejor equilibrio uno tiene y definitivamente más fortaleza, ¿sí? Yo cuando era joven, y cuando uno es joven por lo general no piensa muchas de estas cosas, ¿sí? He sido muy atrevido en el aspecto de arriesgado, ¿sí? He hecho cosas que después he visto, ¿no? Y me he dado cuenta el peligro en el cual quizás pude haber estado, y ciertamente, ¿sí? Y muchas veces estando solos, o muchas veces también solo, o muchas veces con otras personas. Pero hoy, por ejemplo, yo diría, yo no lo hago, ¿sí? Si se me dice, haz hoy lo que hiciste antes, y que no era algo malo, simplemente, repito, el riesgo que involucraba alguna acción o actividad, yo no la hago. Sí, no, para nada la hago. Por ejemplo, han habido ocasiones en que he tenido que pintar paredes muy altas, a templos también, sí, muy altos, sí. Y ahora veo y pienso eso y dije, ¿qué pasaba por mi cabeza en ese entonces? ¿Sí? Pero en ese entonces no era tanto un problema para mí, pero ahora no lo hago. No. Quizás también somos más sabios ya conforme va pasando el tiempo, ¿sí? El cabello se va haciendo más blanco, ¿no? Señal de la sabiduría. Y si la barba se le hace blanca, uy, eso es ya muchísimo más, ¿sí? Más sabio todavía es de eso. Entonces, uno ya comienza a tener un menor equilibrio en la vida, físicamente hablando esto es, y por eso es que en este aspecto ya las alturas se hace un poquito de temer. También se nos dice, habrá terrores en el camino. ¿Sí? Cuando yo era joven, también, no es que ya no sea joven, o sea, sigo siendo joven, pero joven un poquito mayor, ¿no? Muchos años atrás, para mí manejar era algo que con lo cual no tenía problemas, o sea, manejar un vehículo, ¿no? En la carretera, le daba para adelante, ¿no? Le daba para adelante, ¿sí? Me acuerdo que en una ocasión, me parece que solo, estando en un vehículo, viajé, no sé, me parece 16 a 18 horas, ¿sí? Solo. Pídame ahora que haga eso. No, ni loco, ¿sí? No, ni loco, porque ahora ya noto que cada 3 horas comienzo a cabecear. ¿Sí? Comienzo a cabecear. Y no es que me esté volviendo viejo, sino que a veces la compañía se torna un poquito aburrida, entonces como uno está aburrido ya comienza a cabecear también. No, de hecho que tiene que ver con uno mismo. ¿Sí? Las cosas van cambiando. ¿Sí? Jóvenes, ustedes, por ejemplo, si les dicen, vamos de viaje, quizás ustedes están, vamos, claro, no en la cuarentena, no durante este tiempo, no lo hagan en este tiempo, ¿sí? Pero usted diría, sí, vamos, ¿no? Qué sé yo, una excursión, vamos, pero conforme va pasando el tiempo, esto también se va acabando, ¿sí? Se va acabando, definitivamente. Luego dice también, florecerá el almendro. Se dice que el almendro cuando comienza a florecer, es una de las plantas o de los árboles que comienza a florecer primero en la temporada que toca a florecer, ¿no? Aún un poquito antes de la primavera, por así llamarlo. Y que
su flor es algo blanquecina, ¿sí? O sea, ¿a qué se refiere acá? A que los cabellos, ¿sí? También comienzan a tornarse un poco blanquecinos, ¿no? Las canas. Las canas es sinónimo de qué? Bueno, cierto, a veces se dice de sabiduría, ¿no? Pero me refiero en cuanto a juventud o adultez. Las canas es sinónimo de qué? De adultez, ¿no? Esto ya es de ir creciendo más y más. Claro, ahora nos pintamos, ¿no? El cabello, ¿no? Ahora nos pintamos el cabello. A ver, honestamente, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se pintan el cabello? Levanten. No, mejor no los pongo en aprietos. Pero cierto, ¿no? Algunos hasta betún negro se echan a la cabeza para que la cabeza, ¿no? El cabello esté negrito. Así que cierto, esto también es sinónimo de que las cosas están cambiando. Ahora, cierto es también que hay personas jóvenes que en forma prematura llegan a tener cabello blanquecino también, ¿no? Quizás usted se ha topado con alguien, pero por lo general decía, los cabellos blancos más son ya sinónimo de personas mayores. No solo ellos, sino que dice también, sí, y florecerá el almendro y la langosta será una carga. O sea, ya no cargamos las cosas o tanto peso como antes, ¿no? El hermano, si me permite, hermano Eduardo, utilizarlo usted como ejemplo, ¿no? Usted muchas veces se queja de cierto, ya no puede cargar tanto peso como antes, pero claro, en el caso de él no es por la edad, sino porque tiene problemas con las articulaciones. ¿Eso sí, hermano Eduardo? Sí, no ves, no es por la edad en su caso de él, sino por las articulaciones. Entonces, también entienda que nosotros, o sea, con el tiempo, el peso se va volviendo más pesado, ¿sí? Al punto que dice acá, hasta una langosta, que es un insecto, hasta una langosta podría ser una carga incómoda para alguien, porque conforme crezcamos, aún entienda usted, el mover las extremidades va a hacer causa para el agotamiento, ¿sí? Luego también dice, se perderá el apetito. Uno ya no come igual. Tengo una tía que siempre, o muchas veces que he ido a verla, ya está más anciana, pero siempre me decía, hijo, ya no se come igual ahora. ¿No? Antes sí se comía rico, la gente cocinaba rico, ¿no? Y me dice, ahora le falta sal, ahora le falta esto, esto, otro. Y claro, yo no le voy a decir, tía, no es que necesariamente se cocine feo, sino que ya uno por la edad también va perdiendo el gusto. Algunos también mencionan que acá esta parte, por las palabras que se usa, se puede referir hasta el apetito sexual. No voy a entrar por allí, pero también se refiere, dicen algunos, a esto, ¿sí? Dice, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. O sea, conforme pasan los años, definitivamente nos acercamos más y más también a esa fecha en que tengamos que partir. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo acá es como que quizás ya usted esté de tanta edad que cuando pasa usted por el cementerio, se le silba a usted, ¿no? Como, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha tenido ese problema que pasa por el cementerio y ha escuchado algún silbido? ¿No? Ahora, acá hay algo interesante, sí, que habla de los endechadores. Usted sabe lo que es un endechador, ¿no? Acá al final del versículo número 5 dice, y los endechadores andarán alrededor. Endechadores son personas o eran personas que se contrataba para que lloren en los velorios, en los entierros. Para nosotros, bueno, de hecho ya no usamos eso ahora, pero años atrás
había lo que se llamaban las plañideras. ¿Alguien sabe qué eran las plañideras? Levanten la mano allí simplemente para darme cuenta de ello. ¿Alguien sabe qué eran las plañideras? Hermano Eduardo, hermana Ana, hermana Melinda, ¿sí? Bueno, las plañideras eran personas que se contrataban para que lloren. Hay una canción, sí, hay una canción también ayer, hermano. Hay una canción, sí, casualmente La Plañidera. Años atrás, acá en Trujillo, había el Festival Internacional de la Canción, ¿sí? De la primavera, así se llamaba, ya no hay, muchos años atrás. Y sí, era algo muy fuerte, grande acá, sí. Es más, acá en Perú me parece que tanto ese festival como también el Festival de Ancón, que ya no existen, ¿sí? Eran festivales grandes, ¿sí? Y en ese festival participó en una ocasión un joven trujillano. Se llamaba Raúl Vázquez, hermano Eduardo. Sí, Raúl Vázquez, ¿verdad? Que aparte de ser trujillano, entiendo que estudió en el mejor colegio del norte del Perú. Adivinen dónde fue eso. Sí, adivinen qué colegio fue eso. La GUE José Faustino Sánchez Carrión, ¿sí? Y casualmente una de las canciones, la canción con la que ganó, entiendo, se llamaba La Plañidera. Vamos a mostrarles esta canción, hermano Joel, espera un ratito. Obviamente, entienda, es una canción popular, ¿sí? Pero que tiene un buen discurso en cuanto a describir a la plañidera. Es más, el título de la canción se llama Plañidera. Así que, por favor, tenga cuidado también, entiende, es una canción popular, ¿sí? No vaya a esperar que sea una canción de alabanza, sino es una canción popular donde describe lo que era una plañidera. Vamos, hermano Joel, por favor. Watch carefully. Ahí nomás, hermano Joel. Gracias, hermano Joel. Sí, ya tiene una idea entonces de lo que eran las plañideras. Obviamente ya no se ven en nuestros días, pero a eso o algo similar, no a eso, a algo similar se refiere en la Biblia cuando habla de los endechadores. O sea, eran personas contratadas que lloraban. No quiere decir que los familiares no lloraban, los familiares también, pero estas eran personas contratadas casualmente para ellos, ¿sí? Entonces, conforme pasa el tiempo, ese momento en que, ¿no? Obviamente en la Biblia los endechadores canten para uno o lloren para uno, se estaba acercando. Y entienda esto, también va a ocurrir y ocurre con nosotros, ¿sí? Que la muerte está más y más cerca, obviamente, conforme pasan los años. Dice en el versículo 6, antes que la cadena de plata se quiebre, que tiene una referencia quizás a la columna vertebral, ¿sí? Y su labor también con los nervios y los tendones. O sea, ya no tiene la misma elasticidad que cuando uno, insisto, es joven, ¿sí? A mí ahora, honestamente, sí me cuesta hasta voltear el cuello, ¿sí? O sea, me cuesta, ¿sí? Tengo que voltear todo el tronco, porque, insisto, y ya el cuerpo va cambiando, va pasando esas cosas, ¿sí? Jóvenes, usted dirá, no, pastor, ya usted está viejo. Bueno, no le voy a quitar a usted la razón, pero ¿sabía usted que en un par de años usted va a estar quizás igual que yo? Bueno, esto es simplemente figurado, ¿no? Pero en un poquito de tiempo usted también va a estar así como yo y quizás peor, ¿sí? Quizás peor. Así que a eso es a lo que la Biblia dice, disfrute de este tiempo, pero disfrútelo en Dios, ¿sí? Porque este tiempo se va a evaporar rápido y usted va a perder tiempo si está tratando de vivirlo a su manera. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, ¿sí? Que también acá la palabra
cuenco tiene que ver con un depósito tipo tazón, así que posiblemente se refiera al cráneo y al cerebro. O sea, a veces le ha pasado a usted, hermano mayor, que se va, ¿no? En su casa, se va de una habitación a otra para sacar algo de esa otra habitación, y cuando está en esa otra habitación no sabe qué es lo que usted está haciendo allí. O sea, no sabe usted ¿para qué vine acá? ¿Sí? ¿Para qué vine? No, nos ocurre esas cosas, ¿sí? Y no se trata de que dejamos de pensar, no se trata de ello, sino que nosotros también vamos cambiando. Y el cántaro, dice acá, se quiebre junto a la fuente, ¿sí? Que muchos piensan que quizás se refiere al corazón, ¿sí? Que deja de funcionar como órgano en una manera tan fuerte como cuando uno es joven, ¿sí? Así que también eso, y al final del versículo 6 dice, y la rueda sea rota sobre el pozo, que también a veces se piensa, en razón a que se identifica esto con estos remolinos, ¿no? De viento. Algunos piensan que se refiere al sistema circulatorio, ¿sí? Deja de elaborar como elaboraba, cuando uno era joven, ¿sí? Así que estas cosas, entiendan, va a ocurrir. Si usted quizás diga, no, a mí no me va a pasar, ¿no? Porque yo soy fuerte y me voy a cuidar, y definitivamente vale la pena que uno se cuide también. Pero entienda, o sea, este proceso de envejecimiento va a ocurrir sí o sí. Sin embargo, algo interesante para nosotros, aquellos que somos adultos, ¿sí? Es lo siguiente, lo dije la semana pasada, no estamos estudiando esto con el propósito de que usted se sienta desanimado, ¿sí? No estamos tratando de estudiar esto con el propósito de que en ese aspecto nosotros los mayores nos sintamos desalentados. No, para nada. Dios siempre nos pone las cosas claras y desea que nosotros en esa su sabiduría nos conduzcamos de la mejor manera posible. Si antes subía las escaleras corriendo, ¿sí? Porque tenía la energía, bueno, ahora seamos prudentes, ya no corramos porque nos vamos a maltratar, sino más bien vayamos en forma más lenta, ¿sí? Pero decía, lo más hermoso en todo caso de ser mayor es el hecho de que la Biblia también nos dice que ciertamente, aunque este hombre exterior se va desgastando, y sí se va desgastando, sin embargo, también entienda usted lo siguiente, ¿sí? El hombre interior se va renovando de día en día. O sea que nuestra relación con Dios debe ayudarnos a que nosotros, espiritualmente hablando, ¿sí? Internamente hablando, nos vayamos renovando día en día. No para ser joven, ¿sí? No más, sino más bien para que con esa sabiduría de Dios sepamos nosotros conducirnos dentro de la realidad en que a nosotros nos toca vivir y que podamos ser una bendición también para otros. Pero por lo general, ¿qué hacemos? O sea, no nos gusta la vejez, o sea, no nos gusta el proceso, sí, insisto, de ser mayores. ¿Y qué hacemos? Paramos quejándonos, ¿sí? Paramos quejándonos, cuando lo que la Biblia nos dice que es que debemos ser agradecidos en todo y que podamos ser una bendición para los que vienen atrás nuestro, y que podamos también decirles, miren, jóvenes, disfruten de esa juventud. Déjense de estar juzgando, señalando, así las cosas. No, disfruten, pero disfrútenlas en el Señor. Y que también usted pueda ser ese consejero que tanta la juventud necesita, ¿sí? O tanto la juventud necesita. Que podamos ayudarles a ellos, que podamos hacerles comprender, sí, yo fui joven una vez. Porque muchas veces, producto de cuánto nos quejamos siendo mayores, nos olvidamos que también en algún momento fuimos jóvenes y que podemos ayudar también a esas personas que vienen detrás. Así que seamos sabios. Jóvenes, entienda usted lo siguiente, ¿sí? Versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra, o sea, vamos a morir. El Señor lo dijo, ¿sí? Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entienda, la vida
es de Dios. La vida como tal, ¿sí? Como esencia, es de Dios. Y acá no se refiere a que todo el mundo se va a ir al cielo. No, no. Aquí lo que se refiere es que a usted no le pertenece la vida. ¿Sí? La vida va a terminar definitivamente, ¿sí? Algún día. Y que en este sentido entienda, es Dios quien controla la vida. Usted y yo tenemos en algún momento que fallecer, Dios sabe cuándo, ¿sí? Aquí, insisto, no está hablando de, entonces uno se va al cielo definitivamente mientras muere. No, no, no. No se está refiriendo Salomón a ello. En el Nuevo Testamento tenemos suficiente material como para que nosotros entendamos que cuando uno fallece, cierto, lo que se va debajo de la tierra es el cuerpo, pero la vida en sí es eterna. O bien con el Señor Jesús, si es que usted aceptó a Jesús como su Salvador, o bien en la condenación si usted no aceptó a Jesús como su Salvador mientras estaba en vida. Pero acá en Eclesiastés no está hablando de esos detalles, ¿sí? O si te vas al cielo, si te vas al infierno. No, no está hablando de ello, sino simplemente lo que enfatiza es que la vida en realidad, entienda usted, es de Dios. Por más que nosotros queramos, no, no, esta es mi vida, no, no, es de Dios. Dios es quien decide que hasta acá nada más. ¿Sí? Hablando de la vida física. No, que yo voy a extender mi vida, entienda, es Dios. Que en realidad ciertamente es así y que no significa esto, entonces démonos al abandono. No, no significa eso. Lo que significa es que entendamos cierto. Va a llegar el momento en que hasta ahí nada más. ¿Sí? Y jóvenes, a ustedes les va a llegar ese momento también. Esperamos que usted pueda vivir, qué sé yo, 200 años, pero eso sí, no nos pida que lo cuidemos a usted hasta los 200 años, ¿sí? Porque ya se vuelve también una carga. Pero entienda eso, la juventud, mira lo que dice en el versículo 8, ¿sí? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Por lo tanto, la conclusión es la siguiente. Joven, deje de estar perdiendo el tiempo, ¿sí? Tratando de usted entender cómo debe vivir. ¿Qué filosofía debe usted adoptar respecto a la vida? La vida es muy corta para estar perdiendo tiempo en ello. Ríndase a Dios y deje que Dios guíe su vida. Solo así su vida va a tener sentido. Solo así su vida en realidad va a también poder prepararse mejor para las otras etapas que más adelante va usted a tener que experimentar. ¿Sí? Dios es maravilloso. Insisto, todo lo que necesitamos saber está allí. Aún el proceso de envejecimiento. Nosotros los creyentes deberíamos comprender esto. Si solamente nosotros aprendiésemos a escuchar a Dios y dejemos de escucharnos a nosotros mismos y a medio mundo alrededor nuestro antes de escuchar a Dios. Escuchemos a Dios, entendamos ello y que podamos ser de bendición para sí mismos y unos también para con otros. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si es que quisiera hacerlo, hermano Joel, si nos das por favor al sonido. Si alguien tiene pregunta alguna respecto a todo este tema, siéntase cómodo de hacerlo. O si alguien quiere aportar algo, si alguien que es mayor puede decir, ciertamente, hermanos, yo fui joven. Uy, como 500 años atrás fui joven, pero lamentablemente también la edad ya me ganó. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta o algo que usted quisiera agregar? ¿Alguien? Creo que el pastor le mandó en directa. ¿Perdón? Que le estabas mandando en directa al hermano Pedrito. Al hermano Pedrito, es mandando en directo. No, el hermano Pedrito está joven todavía. ¿Sí? Está joven. Joven para personas de 100 años. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? ¿Algo que quiera agregar? Doctor. De la familia, dice, no está el hermano Hoshi para que nos explique qué se siente. No, don Hoshi, don Hoshi es la muerte, don Hoshi, ¿sí? Don Hoshi, no, ni le menciona, don Hoshi puede subir usted las alturas porque ese don Hoshi, él lo va a hacer.
Y por dentro le van a temblar las piernas, pero él no le va a decir a ustedes. Don Hoshi, él piensa que no, él piensa Decepción. que sigue joven. Claro, todo el mundo lo ve viejo, pero él piensa que sigue joven. Es así. ¿Alguna pregunta o algo más que hermano Joel? Sumar también, bueno, tuve que salir un minuto, quizá también lo ha mencionado, pero quería mencionarlo también y en el momento en el que, bueno, todavía soy un poco joven, pero en el momento en que uno es más joven, uno cree siempre tener la razón y de mi parte, al menos a mis 25 años, mentira, a los 30, a mis 30 años, decir que quizá hubiera sido mucho mejor para mi vida escuchar algunos consejos de mis padres, de los líderes de la iglesia, que definitivamente me hubieran permitido, no que me arrepienta, que necesariamente tenga una vida de la que no me guste, pero en realidad definitivamente hubiera podido vivir mi relación con Dios en otra plenitud y en otra realidad, ¿no? Entonces, Claro. Pero en su momento uno cree que con lo que ya hace es suficiente, ¿no? Con lo que uno, o con lo que le dicen es suficiente, ¿no? Pero en realidad... El problema, hermano Joel, es que cuando uno es joven, tiene tanta energía, tanta fortaleza, todo está rápido, todo, y vemos a los mayores que a la justa se mueven, ¿no? Entonces pensamos, no, ¿qué va a saber este? ¿No? ¿Qué van a saber? Y no nos damos cuenta como jóvenes, o uno no se da cuenta como joven que es cierto, esa persona ya pasó por eso. Y más bien nosotros vamos a llegar a eso. Por lo general el joven no ve eso. Y necesitamos escuchar a los jóvenes. Sobre todo entienda, joven, una vez más, tanto jóvenes como adultos en realidad, ¿sí? Entienda esto, tanto jóvenes como adultos necesitamos escuchar a Dios. ¿Sí? Y su palabra tiene todo ese consejo. Si nosotros hemos envejecido mal, esto es quejándonos, es porque no hemos escuchado a Dios. Si no nos hemos escuchado a nosotros mismos, no, que a mí no me va a pasar, no, yo ¿por qué? Pues no, sí nos va a pasar. Nos despedimos, 9:30 de la noche, sí, el estudio sobre la familia. Muchas gracias por su atención, gracias por su visita a todos. Sí, nos dirigimos al Señor en reverencia, por favor. Sí, todos en silencio, hermano Joel. Sí, nos pones en silencio. Nos dirigimos al Señor en oración, recordando siempre a nuestros hermanos, hermanas en Cristo, también a nuestro país y el mundo entero. ¿Sí? En reverencia oramos. Padre amantísimo, gracias te damos, Señor, por ser tan bueno, maravilloso, bondadoso con nosotros, por compartir tu conocimiento, tu sabiduría con nosotros. Lamentablemente, Padre, somos nosotros difíciles muchas veces de confiar en ti. Somos nosotros también, Señor, difíciles de escucharte a ti. Perdónanos, Padre, por ello. No es tu culpa, no es tu falta, sin duda que es la nuestra. Que no creemos, Señor, en ti como deberíamos. Mas tú, Señor, siempre estás tratando de hacernos comprender qué es lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros siempre va a ser Jesús. Quizás existan muchas cosas que no comprendamos. Quizás existan muchas cosas que no nos guste entender. Pero, Señor, que siempre tengamos esta convicción de que Jesús siempre es lo mejor para nosotros. Una vez más, perdónanos de nuestros pecados, de nuestras faltas. Gracias por este momento. Confiamos en que nos reunirás nuevamente más tarde con el propósito de seguir creciendo, Señor, en conocerte a ti. Padre, sé propicio con todos nosotros, con nuestros hermanos, hermanas en Cristo, con hermano lejos, con Josito y la situación de su papá, con nuestro país, con las autoridades, con el mundo entero, Señor. Ayúdanos a escucharte a ti. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estos favores. Amén.